Hola, que Dios los continúe bendiciendo. Mi nombre es Adrián Urgilés y estoy junto con mi esposa pastoreando en la ciudad de Bucaramanga. Durante este mes estaremos viendo un tema importante que se llama el poder de la cruz de Cristo. Y este sermón o este mensaje se titula No hay tema más importante. Para eso quiero pedirles que me acompañen a 1 Corintios 2, del 1 al 3. Dice así la palabra del Señor: Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Durante este tema queremos ver la importancia de la cruz del Calvario. Es en la cruz del Calvario el momento de humillación más grande de Dios, pero también el momento de su exaltación, el momento más grande en donde concluye y muestra el amor de Dios para con nosotros. Nunca es suficiente o nunca se va a hablar suficiente acerca de la cruz de Cristo. Lo que ella significa, lo que ahí ocurrió, es el tema más importante en toda la Biblia. Esta afirmación podría parecer exagerada, pero absolutamente no lo es, pues sin la existencia y el conocimiento del sacrificio que fue efectuado en la cruz, ni la vida, ni la muerte, ni la salvación tendrían sentido para nosotros. Por eso quiero invitarte que a continuación, a través de 2 puntos, podamos entender mejor la importancia de la cruz de Cristo. Primero, la cruz es todo lo que necesitas saber. Yo quiero en esta hora invitarte a que entiendas que en la cruz del Calvario se muestra exactamente el amor de Dios para con nosotros. Dice la palabra que por cuanto todos pecamos y estamos separados de la gloria de Dios, todos nosotros estábamos alejados de Dios. Es decir, el problema que radica en el hombre no es el ser o el tener algún conflicto con otra persona. El problema que radica en el corazón del hombre es directamente para con Dios. Por eso puedes encontrarte con personas que te van a decir: pastor, amigo, hermano, yo soy buena persona, no le deseo mal a nadie, intento hacer las cosas bien. Pero es importante que entendamos algo, y es que nuestro problema no radica con otra persona. Nuestro problema fue directamente con Dios y se llamó pecado. Dice la palabra de Dios que todos hemos pecado y por este motivo estamos separados de Dios. Además de esto, es necesario que entendamos que Jesús fue el único ser en la historia que dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es por mí. Nunca nadie en la historia humana ha dado una afirmación tan importante como la que dio Jesús. Dios mismo, Dios encarnado en Jesús, pudo decir algo importante y dijo: nadie va a solucionar el problema, parafraseando un poco este versículo, nadie va a solucionar el tema si no soy yo. Es decir, la cruz es todo lo que un cristiano y lo que toda persona necesita conocer. Pablo decía: me propuse no saber nada más entre vosotros, cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Pablo, pudiendo hablar de absolutamente todos los temas, toda la doctrina, todos los milagros, todos los ángeles, las sanidades, de absolutamente todo lo que él podía hablar, porque tenía la autoridad, tenía el conocimiento para hacerlo, él dijo algo: no hay cosa más importante que predicar de aquel evento que ocurrió en la cruz del Calvario. Es decir, Dios mismo tomó nuestro lugar, tomó nuestros pecados y los clavó en aquella cruz del Calvario. Es el momento de ira más grande de Dios demostrada en aquella cruz del Calvario, pero también es el momento de gloria más sublime que puede encontrarse en la palabra de Dios. El segundo punto que yo quiero que analicemos en esta hora es: la cruz es lo primero que debemos predicar. Cuando entendemos este tema, no vamos a poder callarnos y no vamos a poder anunciar a otras personas, dejar de anunciar a otras personas lo que ocurrió en aquella cruz del Calvario. Es decir, Dios mismo tomó carta en el asunto, Dios mismo tomó una posición para encontrar y que podamos entrar a reconciliación con el Padre. Dios mismo tomó ese lugar. Es decir, viendo que el hombre, a pesar de que él había dejado la ley para que con la ley pudiéramos cumplir y acercarnos a él pudo notar que nadie podía cumplir la ley a cabalidad. Recuerda el pasaje que dice: si alguno es transgresor de alguno de los mandamientos, está transgrediendo toda la ley. Y el Señor entendía esto y por eso envió a alguien que es justo, alguien que es... Dios mismo tomó una posición para que estuviéramos en paz con Él. Por eso es importante que como cristianos debemos predicar que en aquella cruz del Calvario, el lugar que era para nosotros, donde Dios debía desatar su ira en contra de la humanidad por cuanto pecamos, pero no fue así. Dios depositó todo esto sobre su Hijo.
Resulta que desde Génesis 1 el Padre nunca se ha separado, porque el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno solo, nunca se habían separado. Por eso tú vas a encontrar pasajes como en Génesis que habla y dice: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. En Génesis 11 también, cuando dice: y descendamos y confundamos, cuando está hablando de la Torre de Babel. Siempre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo estaban como uno solo. Pero en la cruz del Calvario es el único momento en donde, por causa del pecado, recuerda la palabra que dice que la luz no tiene comunión con las tinieblas. Es en el único instante en donde el Padre y el Hijo se distancian. Es el único instante en donde el Padre y el Hijo se separan. ¿Recuerdas que el Señor Jesús dijo: Padre, ¿por qué me has abandonado? Era el único momento donde el Hijo se sentía abandonado por el Padre. De pronto este era el mayor temor que tenía el Señor Jesús. El mayor temor de él no era sufrir humillación, el mayor temor de él no era ser lacerado, el mayor temor de él no era ser lastimado en aquella cruz del Calvario. El mayor temor era que por primera vez iba a sentir y iba a saber lo que es estar separado de Dios. Toda la ira de Dios desatada sobre su Hijo. Pero también hay algo hermoso. Es el momento más sublime en donde dice la palabra de Dios que en la cruz del Calvario exhibió públicamente a los principados y potestades. Es el momento de victoria en donde dice la palabra de Dios en Isaías 53, versículo 5, que por su llaga en aquella cruz del Calvario, Él llevó todas nuestras dolencias y enfermedades, y que por su llaga hemos sido nosotros curados. Es decir, la cruz del Calvario es también el momento de victoria. Es el momento en donde Dios está triunfando sobre el pecado. Por eso es importante que como hijos de Dios, este sea el tema que primero debamos predicar. Aquel sacrificio, pero aquel también momento de victoria en donde el Hijo se humilló y fue exaltado hasta lo sumo. Recuerda, la cruz es todo lo que debes comprender y recibir para aportar salvación. Aunque no te consideres muy entrenado en la palabra de Dios, aún así estás en la posición de conocer, meditar y compartir con otros lo que sucedió en la cruz del Calvario. Confesión de fe. Hoy me rindo ante el mensaje de la cruz, pues ahí Dios me revela su amor incomparable. Dios me ha mostrado su salvación y soy capaz de dar testimonio de lo que el Señor Jesús hizo por mí. Hablar de lo que pasó en la cruz del Calvario es más poderoso que cualquier palabra de humana sabiduría. Amén. Mis hermanos, que Dios les continúe bendiciendo. Es un placer haber impartido este mensaje. Que Dios los bendiga.